Junio de 2025. En apenas 4 noches, una alerta del telescopio Atlas detectó un punto luminoso intenso cruzando nuestro sistema solar a casi 152 millas por hora, más veloz que cualquier asteroide conocido y claramente de origen interestelar. La NASA validó la señal. Se trataba de 3I Atlas, apenas el tercer objeto avistado proveniente de más allá de nuestro Sol. Sin embargo, lo que vino después desafió todos los esquemas habituales. Su brillo resultaba excesivo para su tamaño. Su trayectoria, retrotrazada hacia el núcleo galáctico, revelaba irregularidades espectrales que ningún cometa podía justificar. Algunos expertos ahora sugieren que va más allá de mera roca y hielo. Podría ser una prueba, una advertencia o incluso un indicio intencional. Entonces, ¿qué mensaje final transmitió realmente 3I Atlas? ¿Y por qué el planeta entero está en vilo en este momento? El equipo nocturno de Atlas en Chile no perdía de vista el flujo de datos, atentos a cualquier anomalía. El 25 de junio de 2025, el sistema de alertas automáticas captó un punto de luz tenue y veloz que no coincidía con ningún asteroide o cometa registrado. La marca temporal indicaba las UTC. En cuestión de minutos, el programa lo clasificó como un candidato prioritario, activando una serie de verificaciones sucesivas. Durante las siguientes 4 noches, cada hora despejada era crucial. Cada barrido del telescopio incorporaba una nueva coordenada al rastro en expansión. Para el 29 de junio, el movimiento del objeto era inconfundible. Surcaba el firmamento a una velocidad que dejó perplejos incluso a los observadores más experimentados. La oportunidad de detección era extremadamente estrecha. Los campos estelares próximos al centro galáctico casi ocultaban su huella. Solo fusionando el protocolo de respuesta rápida de Atlas con imágenes de archivo del observatorio Zwicky de transitorios, el grupo descubrió que el objeto había sido visible desde el 14 de junio. Aún así, la ventana oficial de detección, del 25 al 29 de junio, marcaba la diferencia entre un hallazgo épico y una oportunidad perdida. Hora tras hora, el objeto se alejaba, su ruta arrastrándolo fuera del sistema solar interior. Canales de Slack y llamadas nocturnas vibraban mientras el Centro de Planetas Menores recibía la primera notificación. La confirmación de la NASA llegó en menos de 24 horas para el turno de noche de Atlas. La comprensión caló hondo. Acababan de capturar el tercer visitante interestelar jamás observado, y el tiempo ya corría en contra. Los especialistas en dinámica orbital del Centro de Planetas Menores se pusieron a calcular en cuanto los datos de posición llegaron a su bandeja. La ruta no era solo peculiar, era matemáticamente inviable para cualquier cuerpo ligado a nuestro Sol. La curva hiperbólica abierta delineada por 3I Atlas presentaba una excentricidad muy superior a 1. En términos simples, avanza a más de 152 millas por hora, un ritmo que la gravedad solar no logra retener jamás. Esto es lo que los astrónomos denominan velocidad de exceso hiperbólico, una rapidez tal que, pese a los esfuerzos del Sol por atraerlo, el objeto ignora esa fuerza y prosigue su camino. Las cifras apuntan hacia la constelación de Sagitario, cerca del núcleo denso de la Vía Láctea. Esa orientación no es casual. Sugiere un origen en las profundidades de la galaxia interior, mucho más allá del disco disperso o incluso la nube de Oort. El vector entrante y la velocidad del objeto descartan cualquier posibilidad de que haya sido expulsado desde nuestro propio sistema solar. Ningún planeta conocido ni objeto catalogado previamente podría haberle impulsado de esa manera. Equipos de astrometría ejecutaron múltiples soluciones orbitales, todas reafirmando la misma narrativa. La velocidad y el ángulo del objeto implican que no solo visita, sino que atraviesa sin volver. Los 2 objetos interestelares previos, Oumuamua y Borisov, exhibían trayectorias hiperbólicas parecidas, pero 3I Atlas destaca por su velocidad extrema y la exactitud con que se puede trazar su órbita. Cada nuevo punto de datos refuerza la hipótesis. Se trata de un viajero interestelar, un emisario de un lugar que solo podemos conjeturar. Los grupos de fotometría en el observatorio Vera C. Rubin laboraron toda la noche midiendo cada fotón que emanaba de 3I Atlas. Las cifras no cuadraban. Para un núcleo de poco más de 11 kilómetros de diámetro, el resplandor era desproporcionado. Incluso antes de que el cometa, en su punto más cercano al Sol, la coma de 3I Atlas se extendía casi 24 kilómetros de ancho, una nube de polvo y gas que debería haber perdido brillo al expandirse. Sin embargo, este objeto resplandecía con un fulgor nítido, casi metálico.
El albedo, el término técnico para la reflectividad, se convirtió en la palabra clave del momento. La mayoría de los cometas en nuestro sistema solar solo devuelven unos pocos % de la luz solar que reciben. Este, en cambio, reflejaba mucho más, lo suficiente para equipararlo a campos de hielo fresco o metal pulido, en lugar de roca polvorienta. Los datos del Hubble, cruzados con observaciones de Atlas y Gemini Sur, confirmaron su estatus de anomalía. La superficie parecía tan luminosa que algunos fotometristas se preguntaron si estaban ante una cáscara hueca o tal vez una corteza recubierta de hielos desconocidos. Otros sugirieron la chance de una estructura altamente porosa, con la luz solar dispersándose en innumerables superficies diminutas. Pero ningún cometa o asteroide natural en los archivos coincidía con esta firma exacta. El núcleo era demasiado grande para ese nivel de brillo. La coma, demasiado uniforme para un evento típico de desgasificación. Cada nueva imagen intensificaba el enigma. Si la superficie era realmente tan reflectante, obligaría a replantear cómo los objetos interestelares resisten el viaje entre estrellas. La única salida era insistir en un escrutinio de mayor resolución, algo que solo el telescopio espacial James Webb podía ofrecer. La ventana de observación del James Webb se abrió cuando 3I Atlas superó el resplandor solar, brindando a los astrónomos su primera oportunidad de indagar en su esencia real. El instrumento de infrarrojo medio, o MIRI, cartografió la emisión térmica del objeto durante una rotación completa. En vez de oscilaciones térmicas salvajes o puntos calientes, indicios de chorros o respiraderos, los datos revelaron un resplandor estable, casi uniforme. El patrón de calor encajaba con un cuerpo que giraba con regularidad de reloj, no con un trozo de hielo desequilibrado rodando por el espacio. Cada 6 horas, la curva de luz se repetía. La investigadora principal, la doctora Sato, describió el giro como inquietantemente constante para algo de ese tamaño. NIRSPEC, el espectrógrafo de infrarrojo cercano del James Webb, buscó rastros de gases volátiles. Los espectros mostraron una coma dominada por dióxido de carbono, pero la señal era difusa. Nada de plumas concentradas, ni picos repentinos. El núcleo brillaba con un reflejo metálico nítido, reforzando las sospechas terrestres de una superficie inusualmente lisa o posiblemente facetada. Aún con ese brillo, no había pruebas de desgasificación lo bastante intensa para alterar la órbita. La astrometría de precisión fue la verificación final. Durante 2 meses, el James Webb y telescopios terrestres siguieron la posición de 3I Atlas con precisión de milisegundos. El resultado, cualquier aceleración no gravitacional, ya sea por chorros, presión de radiación o algo más exótico, era inferior a 1 por 10 millones de metros por segundo al cuadrado. En términos prácticos, el objeto se movía como si solo la gravedad lo dirigiera. Sin deriva detectable, sin empuje inexplicable. Como resumió la doctora Sato, si lleva un motor a bordo, es más silencioso que nada que hayamos visto jamás. La lista de AVI para un origen artificial parece un mapa forense. Aceleración inexplicada, reflectividad extrema, ausencia de desgasificación y una forma o giro que desafía patrones naturales. El consorcio detrás de 3I Atlas encajó cada observación en esta cuadrícula. No hay aceleración no gravitacional medible. Los equipos del Hubble EST y terrestres fijaron un límite superior más estricto que para cualquier visitante interestelar previo. La reflectividad es alta, pero no sin precedentes naturales. La desgasificación existe, aunque atenuada. El giro se mantiene regular, no errático ni indicativo de control diseñado. Cada criterio exige datos precisos, y aunque la astrometría cruda y los espectros a veces se retrasan por embargos breves, eso aviva el debate. Oficialmente, la mayoría de liberaciones de datos siguen ciclos de revisión estándar, de días, no meses. Pero en un caso tan infrecuente, cada hora de espera atrae críticas. El proceso pensado para la exactitud puede parecer opacidad cuando el mundo observa. 3 visitantes interestelares, 3 relatos distintos. Oumuamua, el primero pasó raudo sin cola y con una forma que rompió con todas las clasificaciones habituales. Estrecho y alargado, ganaba velocidad por motivos imposibles de demostrar. El segundo Borisov se presentó como un cometa convencional, liberando gases y polvo tal como indicaban las previsiones teóricas, aunque se desplazaba a mayor ritmo y relucía con más fuerza que cualquier cuerpo de nuestro sistema solar. En esta ocasión, 3I Atlas difumina las fronteras.
Muestra una coma extensa al estilo de un cometa, pero su núcleo emite un resplandor y una regularidad que apuntan a una anomalía inédita. Los astrónomos lo etiquetan como un ente mixto, que no calza ni en la categoría de cometa ni en la de asteroide, sino como prueba de que el repertorio de la galaxia excede lo que recogen los manuales académicos. Todo avistamiento de este tipo expande los confines, incrementando el desafío en nuestras técnicas de exploración y comprensión. La próxima aproximación radar, fijada para el perihelio a finales de octubre, podría descubrir formas o trayectorias pasadas por alto hasta el momento. De momento, la sociedad global permanece vigilante, expectante ante la posibilidad de que este huésped estelar modifique de nuevo las normas vigentes. En el instante de esta difusión, la identidad auténtica del objeto sigue siendo un misterio. Lo evidente es que cualquier intruso interestelar fresco pone a prueba los topes de nuestros sistemas de localización y examen. Por el instante, 3i Atlas encarna un acertijo de la ciencia y un aviso de que la casa de explicaciones se basa en información compartida y análisis colectivo a escala planetaria.